Solo en tu paz no hay ansiedad, no hay confusión, mi alma puede descansar. Todo en mí depende de ti, Consolador, ven y toma tu lugar. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Isaías 66:13. Buenas noches, los saludo hoy, 1 de mayo, mes de las madres. Tienes mi atención. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Como la brisa refresca, quiero ser. Esta vez meditaremos en significado del consuelo del Señor. Tienes mi corazón, tú tienes mi corazón. En estos miércoles de este mes de mayo vamos a tener una palabra general relacionada con el consuelo del Señor. Iniciamos esta noche con significado del consuelo del Señor. Para esto les invito que abran sus Biblias en Isaías capítulo 66, versículo número 13. Mientras todos nos ubicamos allí, Isaías 66:13, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por esta nueva ocasión que nos das, esta oportunidad Señor de exaltar tu nombre, de estar en comunión, de recibir tanta bendición Señor, la impartición de tu vida. Estamos atentos a tu palabra Señor, háblanos, en el nombre de Jesús, amén. En Isaías 66, verso 13, dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. El consuelo es algo que se habla mucho en la Biblia. ¿Usted ha notado eso? Pero mucho, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla de consuelo, 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 consolar, consolación. Mucho se habla. Y es necesario que miremos lo que la palabra de Dios nos dice al respecto, no es algo menor. Si se habla tanto en la misma Biblia del consuelo es porque es muy importante. Y usted nota que en ese versículo, en un solo versículo que leí, hace énfasis en consuelo, ¿cuántas veces? 3 veces, en un solo versículo, un solo versículo. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Lo dice una y otra y otra y otra. Y hay varios versículos en la Biblia así parecidos que en un solo versículo se repite en más de una ocasión sobre el consuelo. Cuando vemos ese énfasis, tanta repetición del mismo concepto, de la misma palabra, en un solo versículo o en un solo párrafo, es porque el Señor nos está mostrando que es importante. Entonces les animo a que abramos nuestro corazón para recibir al respecto. En Isaías 57, versos 15 al 21, Isaías 57, versos 15 al 21, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Dígale a la persona que está ahí cerquita de usted, no debe ser rebelde. La rebeldía se toma como una moda. No es que yo soy así, no debe ser rebelde. Bueno, si usted es un hijo del diablo, siga así, es normal. ¿Por qué ese querubín llegó a ser el diablo? Por la rebeldía. ¿Por qué somos rebeldes? Por la acción de él. Eso no es gratis, es por la manifestación de él en nosotros. Porque él nos inyectó con un veneno. Ese veneno es de él. Eso es de él. El pecado es de él. Y nos inyectó. Por eso somos rebeldes. Vimos reciente el mes pasado acerca de la pureza de los niños. Son personas puras. ¿Pero usted ha visto alguna vez un niño rebelde o no? Entonces, aún en las personas puras se manifiesta la rebeldía. ¿Por qué? Porque tiene una contaminación que se llama pecado. No piense que la rebeldía es cualquier cosa. La rebeldía en un hijo, en un amigo, en una amiga, en un familiar, no es cualquier cosa. Es una opresión del diablo y la persona necesita ayuda. Y la consolación tiene que ver con eso, con esa ayuda. Dice la última parte del verso 17, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Este pasaje del 15 al 21 nos da mucha información que debemos articular bien. Bueno, ya está articulada, la tenemos que mirar para mirar qué es eso de consolación. ¿Por qué se requiere consolación? Por una debilidad del ser humano. Hay algo en el ser humano provocado, como lo dice acá, por la rebeldía del mismo ser humano. ¿Qué hace la rebeldía en una persona? Lo hace ir por su propio camino. Y ese camino, como lo indica aquí este pasaje, no es un solo aspecto, no es de una sola manera, sino que se ramifica en varios caminos. Y el hombre prefiere ir por esos varios caminos en vez de ir por el único camino que le muestra el Señor. Y al irse el ser humano por esos caminos, se le va a lastimar, se va a enfermar, va a quedar herido y va a traer un dolor para su espíritu y para su corazón. En la misericordia el Señor ofrece darle consuelo. Pero ¿qué necesita la persona para poder disfrutar de ese consuelo? Necesita acudir al Señor. Si la persona se mantiene rebelde en sus caminos, distinto a ir al Señor, entonces no va a haber paz para esa persona. Termina diciendo enfáticamente el verso 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. Hay apariencia de paz y hay apariencia de felicidad, pero solo eso, apariencia. Paz realmente no hay. Para los impíos, para el pueblo de Dios sí. Entonces son las dos cosas. El impío no puede tercamente pensar que va a tener paz siendo impío. Pero si nosotros no somos impíos, sí o sí tenemos que disfrutar la paz que el Señor ya nos ha dado.
El Señor no solamente se preocupa por nuestro espíritu, sino que se preocupa también por el corazón. Mire lo que dice el verso 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, pero luego dice, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pues no solamente se preocupa por el espíritu, sino que se preocupa también por el corazón. ¿Qué necesita nuestro espíritu? Básicamente, ¿qué necesita? La vida del Señor. Y ya está resuelto. Recuerden que lo vimos recién terminando el año pasado con Efesios capítulo 1. Ya viene el Señor a vivir en nuestro espíritu, tenemos vida eterna y ese asunto de nuestro espíritu está resuelto. Pero empieza un caminar donde el Señor va resolviendo el asunto de nuestra alma. Y si nos comportamos con rebeldía, entonces vamos a hacer muy difícil ese actuar del Señor en nuestra vida para hacer lo que quiere hacer en nuestra alma. Más adelante, en otra ocasión de miércoles, vamos a ver otros aspectos, pero hoy nos vamos a enfocar en el significado. El consuelo del Señor es algo que necesitamos porque todos nos hemos descarriado, todos nos hemos apartado de alguna manera del Señor y en esos caminos que hemos caminado nos hemos herido y tenemos esas heridas ahí latentes que eso solito no se va a sanar. Eso lo sana el Señor. ¿Y con qué lo sana? Con su consuelo. El consuelo es un poder que tiene el Señor para aliviar, para curar, para sanar. Donde hay una tormenta, Él pone una calma. Y algo muy especial que noté en lo que estuve examinando es que el Señor no necesita ni siquiera remover, algunas veces no necesita remover la causa del dolor. Por ejemplo, se nos muere un familiar, nos da un dolor. ¿El Señor nos va a quitar ese dolor? Y vamos, ay, siquiera que se murió. No, ¿cierto que no? Pero ¿qué hace? Con el dolor nos da también su consuelo. Es una especie de antídoto contra el dolor. Está el dolor y está el consuelo. Cuando no buscamos del Señor, está solamente el dolor. Y entonces, como duele, el ser humano sin el Señor, rebelde en sus caminos, busca algo para aliviar ese dolor. Y lo que hace es lastimarse más y más y lastimar a otros. Es caótico. Y es simple, la solución realmente es simple. ¿Cuál? La de siempre, la solución para todos los males de la humanidad, ¿cuál es? Volver al Señor. Punto. Punto. Yo creo que hemos tenido algunas experiencias que hemos vivido pegados del Señor y otras no tan pegados y otras definitivamente sueltos del Señor, que nos ayudan a hacer la comparación por la experiencia. No tenemos que hacer eso porque si la palabra nos dice algo simplemente lo hacemos y sacamos provecho. Pero hemos tenido experiencias donde hemos estado aferrados del Señor, experiencias fortísimas, y vemos el consuelo del Señor. Y otras que no son tan fuertes y nos han tirado al suelo, pero la diferencia no es la magnitud del dolor, sino que tanto busquemos del Señor. Esa es la diferencia realmente. No nos debemos asustar por lo que nos pueda pasar. Asustémonos de no buscar al Señor, porque el Señor es el que nos da ese consuelo. Entonces es una capacidad que tiene el Señor para aliviar nuestro dolor. Y no solamente Él lo alivia, ahorita vamos a mirar qué más hace el Señor.
Bueno, además de ese verso 15, también dice el verso 17, la última parte, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Hay un problema con el corazón. Luego dice el 18, he visto sus caminos. Y luego, ¿qué palabra sigue? Pero, he visto sus caminos. O sea, está vuelto nada, pero no lo voy a dejar así. A pesar de que ya sé que está mal, a pesar de eso, ¿qué dice? Le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Entonces, ¿cuándo necesitamos consuelo? Cuando hay un dolor, cuando hay un luto, pero también muchas veces ni tenemos dolor o no somos conscientes de ese luto. Un luto es un dolor consciente. ¿Por qué está así? No, es que estoy de luto. Pero a veces no tenemos conciencia. No tenemos conciencia de unos dolores que tenemos allí. Cuando la persona rebeldemente o por rebeldía se alejó del Señor, va a herirse y necesita ser sanado, necesita ser pastoreado. Ese ser sanado y pastoreado equivale a ser consolado. A ser consolado, dice que a él y a sus enlutados. Y hay un cambio. Mire que dice el verso 19, produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano. Eso nos habla tal cual como lo vimos en Efesios capítulo 2, lejano y cercano. Nosotros, eso no es una expresión ya difícil para nosotros. Sabemos que lejano es el pueblo que no es judío y el cercano es el pueblo judío. Para todos está ofrecido ese consuelo del Señor. Y va a cambiar la angustia por, como dice el verso 19, fruto de labios, paz y paz. Pero hay un requisito: buscar al Señor. Porque para el impío definitivamente no hay ese consuelo, no hay paz para el impío. Miremos por favor en Jeremías capítulo 31. Jeremías 31 versos 12 y 13. Jeremías 31 versos 12 y 13 dice: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Mire que ese versículo nos habla de una restauración muy bonita. ¿Por qué digo eso? Porque antes, ¿qué había según ese mismo verso? Antes había dolor, porque está diciendo al terminar: nunca más tendrán dolor. Es decir, están pasando por un dolor, pero ahora vienen a un disfrute de cosas, según ese verso 12. Verso 13: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Entonces el consuelo cambia el lloro en gozo y cambia el dolor por alegría, según lo que dice acá, ¿de acuerdo? Entonces ese es como el significado del consuelo del Señor. Es algo que hace el Señor con nosotros en nuestra necesidad, en nuestras heridas, alivia, las cambia, convierte esos dolores en gozo, en alegría. Hoy solamente veremos el significado, pero luego vamos a ver por qué es importante. A veces atendemos situaciones de nuestro espíritu. Ya soy convertido, sí, listo. O ayudamos a una persona para que sea convertida, listo. Si esa persona se cae, se raspa, se lastima el cuerpo, lo atiende. Pero muchas veces las heridas del alma las va dejando ahí. Porque como no es un asunto netamente espiritual, entonces eso ya está resuelto, lo del espíritu. Y lo del cuerpo, como es tan visible, lo atiende también rápido, en el mejor de los casos. Pero las cosas del alma se van quedando allí. Y eso va a ser un estorbo, como lo vamos a ver
en otra ocasión de miércoles. Necesitamos aprovechar el consuelo del Señor para ser sanados de todo eso. Acá entonces vemos que hay una conversión de dolor en alegría, de llanto en gozo. Vamos a Salmos 94, verso 19. Salmos 94, verso 19, dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Este versículo es tremendo. Según eso, ¿qué es lo que sugiere que produce multitud de pensamientos dentro de nosotros? Angustia. ¿Usted no le ha pasado que a veces hay tantos pensamientos, su mente está tan activa que no se puede quedar dormido rápido? Usted tiene sueño, se quiere dormirse y no se duerme porque su mente está tan activa que no le deja dormir. Los pensamientos, tanta cantidad de pensamientos, toman control y necesitamos que el Señor nos ayude. ¿Cómo nos ayuda el Señor? Aquí nos está diciendo la palabra, el verso 19, tus consolaciones alegraban mi alma. Necesitamos el consuelo del Señor. El consuelo del Señor allí está llamado de otra manera, dice consolaciones, como si fueran varias. El Señor tiene una consolación para cada situación que nosotros estamos viviendo. No es lo mismo la consolación para un caso que para otro. Él sabe lo que necesitamos y nos da el consuelo, nos da justo lo que necesitamos en ese momento. Pero tengamos mucho cuidado con la multitud de nuestros pensamientos, porque esos mismos pensamientos nos quitan la paz. A veces nos pasa algo y empezamos a pensar en resolverlo, y antes lo que hacemos es generar más estrés, más confusión, más angustia, más dolor. Y empezamos a recordar lo que nos lastimó, y ¿qué va a hacer eso? Va a provocar más dolor. En vez de pensar tanto, ¿qué debemos hacer? Ir al Señor y tirarnos a los pies del Señor, decirle: Señor, ya consuélame. Decirle esto, que tus consolaciones alegren nuestra alma. ¿De acuerdo? Que tome nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y los guarde. Eso se lo decimos al Señor. En vez de estar, porque esa es nuestra tendencia. Si pasó algo, no, hasta que no lo resolvamos no nos dormimos. Y a veces tenemos que hacer otra cosa, pero como esto es tan grave, hasta que no resuelva eso, no tengo cabeza para esto. Y si esto es urgente y no se hizo, entonces ya voy sumando problemas. Y si es personas que tengo que atender y no las atiendo, voy sumándole problemas a las personas. Es una locura. Pero el Señor nos ofrece su consolación para que podamos tener paz, nuestra alma alegre, tranquila, en armonía, y ahora sí podemos seguir. ¿De acuerdo? Es muy importante eso. Miremos ahora en el Salmos 119. Salmos 119, verso 49 al 50. Dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Oh, eso es muy hermoso, por Dios. Algo que nos pasó, algo que nos lastimó, algo que nos provoca un dolor. Pero ¿qué es lo que dice acá en la palabra? Que dice el verso 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos delante del Señor y literalmente le pedimos una palabra. Y Señor, me está pasando esto con la economía. Señor,
eso me tiene en aflicción, dame una palabra. Dame una palabra. Y se la da por algún siervo o en tu meditación de la palabra o en una prédica. Estamos predicando sobre el cielo, por ejemplo. Y el predicador soltó una palabra. No era el centro de la predicación, pero esa palabra era la que Dios te está enviando. Te la envía el Señor allí, porque la estás necesitando. Ahora, entonces, lo primero es, le pedimos esa palabra al Señor. ¿Y Él nos la va a dar o no? Claro, Él la da. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el segundo paso? Según lo que dice este verso, 49. Dice, en la cual me has hecho esperar. Estoy con un problema. Es que yo no sé si a usted le ha pasado, pero hasta que el Señor no le da una palabra a uno, ahí sí uno no tiene paz. Pero si ya le dio una palabra, ya se la dio. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Espere allí. Espere allí. Y usted dice, no voy a ser capaz. Y Señor, dame fuerzas para esperar. Ayúdame, hazme esperar. Aquí dice el verso 49, en la cual me has hecho esperar. Él mismo le hace esperar. Ayúdame a esperar allí. Luego dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, por favor. Pues cuando vengan esos dolores, usted que ya le pidió una palabra al Señor y el Señor ya se la dio y usted está esperando, si usted está esperando, usted la va a tener presente, pero si no, ay, qué fue la que Señor, me la repites. Como decía el hermano Mario, el Señor de pura maldad no se la da. No, si le pedimos una palabra es porque le creemos que nos la va a dar. Y si no la da, ¿qué hay que hacer? Esperar en ella. Y cuando estemos esperando en ella, el dolor, miren, ¿nos quitó el dolor? ¿Nos quitó la situación de dolor? No, ahí está. Entonces, ¿qué hacemos cuando venga esa aflicción? Vamos a la palabra, la leemos, la hablamos, la cantamos, la gritamos, la escribimos. ¿Y qué vamos a tener? Consuelo. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Es espectacular esto. Y luego dice la razón, porque tu dicho, por favor. Aquí es donde hay que tener manga larga mejor para que no se le vea la piel de gallina a uno. La palabra que hace, lo vivifica. Usted está vuelto nada, usted está que tira la toalla, pero el Señor ya le dio una palabra, usted está esperando, usted recuerda esa palabra y va a sentir ese consuelo. ¿Por qué? Porque la palabra literalmente le está dando vida, lo está aliviando, lo está sanando, le está dando vigor, le está dando nuevas fuerzas. Eso es lo que hace el Señor, nos vivifica. Vamos para terminar a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. Dice Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestros cuerpos. Para vuestras almas. Si es que está hablando el Señor ahí de la misma situación, es un asunto del alma. Es el alma agobiada. Se siente el cansancio, un cansancio emocional. Yo no aguanto, uno dice, no aguanto con un problema más. Y nos empieza a doler físicamente también. Empieza el dolor de cabeza. ¿No te ha pasado? Se te inflaman las amígdalas. Luego que hay unos hermanos que nunca se les inflaman ya las amígdalas, ya no tienen. Pero nos da de todo, ¿cierto? Nos sentimos como esa sensación de la gastritis, ¿cierto? Yo recuerdo una época que tenía una angustia muy grande, me daba taquicardia, yo por encima de la camisa veía cómo pero era exagerado así. Y era más maluco,
se me inflamaban las amígdalas, me da un dolor de cabeza aquí horrible. Uy, no, eso no. De la angustia, una angustia horrible. Y el Señor ofreciendo el descanso. Hay que ir a Él. Mire que dice, así como leímos en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, es una sola palabra. ¿Qué dice el Señor en el verso 28? Venid. La demora es que vayamos. Pero si no, si vamos a la religión, si vamos al consejero, si vamos tenemos que ir al Señor. Vamos a Él. Dice el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Almas. Y luego dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor tenía un yugo. El Señor tenía una carga. ¿Cómo era el yugo y cómo era la carga? ¿Qué dice el verso 30? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él había decidido hacer la voluntad del Padre Celestial. Ni siquiera lo que hablaba, lo hablaba por su propia cuenta. Mucho menos lo que hacía, no lo hacía por su propia. Él se curaba en salud. Él vivía sabroso. Así como dijo David en la vigilia. Él sí vivía sabroso, sabía vivir sabroso. ¿Cómo era vivir sabroso? Haciendo la voluntad del Padre. Incluso en los momentos más terribles. Yo recuerdo cuando él, a la altura de Juan capítulo 12, dice, uy, no, me estoy sintiendo como angustiado. Porque es que ya venía el capítulo 13 donde él ya dijo, es el momento de pasar de este mundo al Padre. Es decir, me van a matar. Y él dice, uy, me siento como angustiado. ¿Y qué voy a decir? Líbrame, si para esto he venido. ¿Ves? Entonces, cuando uno dice, uy, eso que viene es duro, le digo al Señor que pase de mí esta copa, pero si esa es la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que más nos conviene a nosotros? La voluntad. Pues si para esto he venido. Entonces, el Señor tenía ese yugo, era hacer la voluntad del Señor, y Él lo tomaba como una carga fácil. Lo que más le conviene a Jesús, ¿qué era? Hacer la voluntad del Señor, hacer la voluntad de su Padre. ¿Y qué es lo que más nos conviene a nosotros? Hacer la voluntad del Padre. Entonces, si eso es cierto, si lo tenemos por cierto, si tenemos la revelación que lo que más nos conviene es hacer la voluntad de Dios, entonces ese yugo, ¿cómo va a ser? Fácil. ¿Cómo va a ser esa carga? Ligera. Si no tenemos esa convicción, nosotros vamos a decir, uy, no, pues es que el Señor pide unas cosas muy duras. No, yo no soy capaz. No, tengo que dejar a esa muchachita, me gusta mucho. No, soy muy duro. ¿Duro? Duro es que siga con esa muchachita. El tiempo le va a mostrar. Uy, el Señor me está diciendo que deje esto y esto, muy duro. ¿Duro? Duro que no lo deje. Espera el tiempo. El Señor siempre usa tiempo. Entre la siembra y la cosecha, el Señor usa tiempo. Él ya sembró, espere, y la cosecha verá. Espere. Cuestión de tiempo para que usted diga, sigue rebelde por sus propios caminos, se va a herir a otros, y el Señor le ofrece consuelo para su alma. ¿Qué tiene que hacer? Ir a Él y decirle, Señor, si tenías toda la razón, tu yugo es fácil y ligera tu carga. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y de buena gana, no estoy aquí a la fuerza, de buena gana, porque es de verdad que ya sé que tu yugo es fácil. Entonces, todo lo que nos pase, mire que dice la palabra en cuanto a los que aman a Dios, todo lo que les pasa les ayuda bien. Entonces, todo es ganancia. Por eso es que el yugo es fácil y la carga es ligera. La manera de hallar descanso para nuestra alma es así. Tenemos al Señor Jesús que nos enseña, tenemos al Señor Jesús,
tenemos que aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Se parece mansedumbre y humildad, pero no es exactamente lo mismo. La mansedumbre tiene que ver con otras personas. Es mi actitud hacia otras personas. La mansedumbre hace que yo no pelee con nadie. Yo no peleo. Yo soy una persona mansa, no pelea con nadie. Pero a menos de que sean injustos, ¿no? Cuando es injusto sí pelea. Tampoco. Eso no pasa que es malo, bueno, justo, injusto. No. La persona es mansa. Mansa no pelea. No pelea. Y la humildad tiene que ver consigo mismo. No me amo tanto a mí mismo. Soy capaz entonces de considerar a los demás como superiores. Ay, pero es que me están tratando como de segunda. Bueno, lo están tratando bien. Porque como usted es humilde, los demás son superiores, son de primera, usted de segunda, está bien. Y si tiene dificultad con que lo traten como de segunda, el Señor sabe lo que necesitas y te va a poner mucha gente que te trate no de segunda, sino de tercera o de quinta. Hasta que aprendamos de Él, que es manso y humilde. Fue llevado como una ovejita a matadero y ni siquiera abrió su boca. Qué hermoso el Señor, ¿no? Y dio la vida por nosotros. Aprendamos de Él. Si aprendemos de Él, vamos a tener el consuelo de Él a nuestra disposición. Tenemos el descanso, el alivio para nuestra alma. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, porque sabes lo que necesitamos. Gracias por el consuelo. Necesitamos ese consuelo. Señor, abrimos nuestro corazón para que nos enseñes al respecto. Gracias por lo que nos has dado hoy. Estaremos atentos a esta palabra, Padre, para aprender, para aprovechar al máximo ese consuelo que necesitamos. Señor, gracias porque en tu misericordia nos ofreces tu consuelo. A pesar que conoces nuestros caminos, nos quieres sanar, nos quieres aliviar, nos quieres dar paz. Señor, volvemos a ti y recibimos de buena gana esa paz. Vamos a ti, que eres manso y humilde. Vamos a ti para aprender de ti, porque queremos hallar descanso, paz para nuestras almas. A ti, Señor, y solamente a ti te damos toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.